Advertencia. La siguiente historia contiene descripciones de daño a animales. Criaturas de los Apalaches acechan a mi familia. Por Agui. Voy a comenzar diciendo la zona general donde todo esto ocurrió, y donde, de hecho, sigue ocurriendo. Tanto yo como varias generaciones de mi familia nacimos y crecimos en Virginia Occidental, justo en la franja de los Apalaches. Mi abuela tiene unas 7 hectáreas en una montaña, donde todos corríamos libremente cuando éramos niños. Ahora, ya adultos, nos sentamos por las noches alrededor de una fogata, disfrutando de los sonidos tranquilos del bosque. Sin embargo, llega un punto en la noche en que el aire se vuelve pesado, casi siniestro. En esos momentos, los 2 perros grandes de mi abuela ni siquiera quieren bajar del porche para hacer sus necesidades. No sabemos qué se esconde en los bosques que rodean la propiedad, pero a veces se deja notar. Cuando mis 3 tías, mi madre y mis 3 tíos eran pequeños, hacían lo mismo que todos nosotros hicimos de niños, perderse entre los árboles. En el terreno de mi abuela hay algo que siempre llamamos la casa del manantial, y es exactamente lo que parece. Una pequeña estructura de bloques de concreto por donde corre un manantial de agua clara y fresca. Se usaba antes de que instalaran agua corriente en la vieja casa de campo que está en lo alto de la montaña, desde donde se puede ver toda la propiedad. Con el tiempo, la casa del manantial se fue deteriorando y el bosque comenzó a cubrirla, hasta que prácticamente quedó enterrada. Lo extraño de esa construcción es que la única entrada está en la parte superior, así que, para entrar, uno debe dejarse caer desde arriba. De niños no le temíamos a muchas cosas, excepto de noche. Pero esto sucedió a plena luz del día, cuando una de mis tías, vamos a llamarla N, tuvo la idea de tirarse dentro. Al caer, todo parecía estar bien. Estaba completamente oscuro, pero podía sentir y oír el agua a su alrededor. Entonces, empezó a escuchar una respiración suave. Giró hacia una de las esquinas de la casa del manantial, y ahí fue cuando lo vio. Una criatura humanoide, completamente blanca, la observaba fijamente. Ambos se quedaron paralizados. La cosa tenía una piel enfermizamente pálida, extremidades alargadas y agujeros oscuros donde deberían estar los rasgos de la cara. De inmediato, el miedo se apoderó de ella y comenzó a gritarle a mi otra tía. Vamos a llamarla B para que la ayudara a salir. Durante la confusión, sus gafas se le resbalaron del rostro y cayeron al agua. Ya podía sentir cómo esa cosa se movía por el lugar, lo que la hizo gritar aún más. Uno de mis tíos, K, logró sacarla de un tirón, y ella salió corriendo hacia la casa. El pánico la contagió a todos, y todos echaron a correr tras ella. Cuando logró calmarse, les contó lo que había visto. Nunca volvieron a acercarse a la casa del manantial. No estoy seguro de si se lo contó a mi abuela, porque ella es bastante religiosa, y hasta el día de hoy tiende a ignorar cualquier experiencia paranormal que ocurre en su propiedad. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas está comenzando. Años más tarde, cuando mis tías y tíos ya eran adultos y tenían hijos propios, la casa del manantial volvió a atraer a algunos de mis primos y hermanas. Habían oído la historia de la criatura blanca que habitaba ahí, pero como era de esperarse, no le creyeron a mis tías. Los niños, siendo niños, se adentraron en el bosque hasta que la casa del manantial apareció ante ellos. Planeaban meterse dentro también. Mi prima fue la primera en dejarse caer. Mi hermana se quedó asomada, mirando hacia abajo, sin atreverse a lanzarse todavía. Solo pasaron unos segundos antes de que mi prima empezara a escuchar una respiración pesada. El miedo se apoderó de ella de inmediato, pero no dijo nada. En lugar de eso, se giró hacia donde venía el sonido. Ahí, junto al agua, estaban las gafas ya desgastadas de mi tía. Y justo al lado, esa misma criatura blanca, delgada y alargada. Esta vez, no dudó. Comenzó a estirar sus extremidades para moverse. Mi prima salió de ahí a toda prisa, con la ayuda de mi hermana,
y ambas corrieron directo a la casa. Le contaron lo sucedido a mi madre y a mi tía. Ellas no negaron la existencia de la criatura, simplemente las consolaron lo mejor que pudieron y les advirtieron que no volvieran a acercarse a ese lugar. Cuando yo nací, también empecé a recorrer el terreno de mi abuela. No me gustaba ir a la escuela. Prefería vagar por el bosque recogiendo todo lo que me encontraba. Casi siempre estaba solo allá afuera, salvo por el perro de granja de mi abuela, que me seguía a todos lados. Pero la primera vez que vi a la criatura fue durante una reunión familiar. Los adultos estaban bebiendo junto a una fogata cuando algunos de mis primos y yo decidimos jugar un juego que llamábamos Policías y Ladrones. Nuestra versión del juego era básicamente una especie de escondidas, pero en lugar de un buscador, había un grupo de buscadores, y también un grupo de escondidos. Yo era uno de los que se escondía esa vez. Se me ocurrió la brillante idea de esconderme detrás de un viejo auto Lincoln estacionado junto al granero, porque sabía que los demás iban a tener miedo de alejarse tanto. Después de todo, la luz apenas alcanzaba esa parte del terreno, lo suficiente solo para ver sombras. El auto estaba justo en el límite de la propiedad de mi abuela, cerca de donde comenzaba el terreno del vecino, donde había una casa móvil desocupada. La casa del vecino estaba a solo unos metros y completamente oscura porque ya era tarde. Me agaché detrás del auto, en la parte más cercana al tráiler. Pasaron unos minutos y podía oír a lo lejos las risas y gritos alegres de mis primos. Me moví a una posición en cuclillas, sonriendo para mí. De repente, escuché un silbido detrás de mí. Me quedé rígido al instante. Mi cuerpo pareció darse cuenta de que algo no estaba bien, incluso antes que mi mente. El silbido volvió a sonar, suave, casi demasiado bajo para escucharlo. Era como esos sonidos que uno hace para llamar la atención de alguien. Lo había escuchado muchas veces antes, como cuando mi tío abuelo silbaba para llamar a su perro. Pero esta vez, sonaba distorsionado. Reuní algo de valor. Me puse de pie por completo y comencé a girar hacia el sonido. Junto a un árbol alto, cerca del tráiler, estaba esa criatura completamente blanca. También estaba en cuclillas, igual que yo había estado. Pero al verme, se enderezó. Aquello medía casi 2 metros de alto. Su piel era de un blanco enfermizo que brillaba incluso en la oscuridad. Sus extremidades eran largas y grotescas. Antes de darme cuenta, ya estaba corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitían. Terminé chocando con una de mis primas, con la que era muy cercano en ese entonces. Se llama Jay. Los dos caímos al suelo con fuerza. Ella gritó, lista para regañarme, pero debió notar el miedo en mi cara, porque en vez de enojarse me preguntó qué pasaba. Le conté lo que había visto, y decidimos dejar el juego por esa noche. Nos fuimos directo a la casa. Unos meses después, casi habíamos olvidado el incidente. Otra vez los adultos estaban de fiesta y nosotros jugábamos el mismo juego. Esta vez yo me quedé bien lejos del granero, solo me escondía cerca de la casa, tratando de mantenerme en la luz lo más posible. Pero Jay no. Ella tenía un espíritu valiente, o algo así. Se fue más lejos de lo que yo había ido nunca, directamente detrás del granero. Detrás del granero no había nada, solo bosque, kilómetros y kilómetros de árboles, y sin una sola luz que llegara hasta allá. Esa noche había luna llena, brillante, por eso ella dice que podía ver un poco a la distancia. Después de unos minutos, se aburrió y empezó a trotar alrededor del granero en vez de volver por el mismo camino. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vio a un hombre con un suéter rojo brillante, sentado en una silla de jardín completamente blanca, mirando hacia el bosque. Nosotros sabíamos quiénes estaban en la reunión. Ese hombre no se parecía a ningún familiar, ni a ninguno de los vecinos. Lo más inquietante era que no reaccionó al verla. Ni se movió. Era como si estuviera congelado. Su piel era igual de blanca y enfermiza que la de la criatura.
Casi brillaba. Obviamente se asustó y corrió hacia la casa, gritando mi nombre. Nos encontramos y me contó lo que había visto. No dijimos mucho a los adultos. Cuando estaban bebiendo, solían reírse de todo lo que les contábamos. Así que decidimos investigar por nuestra cuenta. Los dos nos acercamos con cuidado hacia el granero. Nos asomamos por la esquina y la silla estaba vacía. No había nadie por ahí. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, escuché mi nombre susurrado, desde dentro del viejo granero derrumbado. Jay también lo oyó. Sus ojos se abrieron al verme la cara. Y corrimos. Corrimos con lágrimas en los ojos. Esa noche dormimos pegados a mi pobre abuela, todos apretujados. El sonido de aquel susurro todavía me da miedo al recordarlo. Solo pensarlo me da escalofríos. Aunque la noche siguiente dormimos en la habitación de invitados del piso de arriba, como le dicen. Y para nuestro horror, el perro de mi abuela no dejaba de mirar hacia el cuarto de nuestra bisabuela fallecida, gruñendo suavemente. Cerramos la puerta con él dentro del cuarto con nosotras hasta la mañana, porque no nos atrevimos a pasar frente a esa habitación para bajar las escaleras. Al día siguiente, después de contarle a mi tía B, ella admitió que la parte de arriba de la casa siempre le había dado mala espina. Cuando le pregunté por qué, me dijo que cuando era niña vio una película de terror de esas baratas sobre hombres lobo, pero en su mente de niña, la había asustado de verdad. Esa noche, ella y mi abuela durmieron en el tercer cuarto al final del pasillo. Le costaba dormir por culpa de las imágenes del hombre lobo repitiéndose en su mente. Dormitaba de a ratos, hasta que en un momento comenzó a oír una respiración pesada. La habitación estaba de pronto caliente y húmeda. Abrió los ojos de golpe y vio una criatura parecida a un hombre lobo sentada al pie de la cama, mirándola fijamente. Permaneció así hasta la mañana. Obviamente, no es la misma criatura que habíamos estado viendo, pero sé que los skinwalkers pueden imitar voces y otras cosas para asustarte. Y esa noche, lo que le daba miedo a ella eran los hombres lobo. Así que tal vez esa entidad, u otra, imitaba sus miedos. Después de que me contó eso, dejé de subir al segundo piso por mucho tiempo. Cuando me quedaba en casa de mi abuela durante el verano, dormía en el sofá de la sala. Siempre me daba miedo por las noches. Dejaba la tele prendida para ahogar cualquier sonido, ya que a mi abuela le gustaba dormir con las puertas y ventanas abiertas. En varias ocasiones me despertaba la sombra de una persona que pasaba frente a la tele y se quedaba allí, mirándome, y luego seguía hacia la cocina. Esto me horrorizaba, pero me convencía a mí misma de que estaba soñando. Sin embargo, siempre pasaba a las 3 en punto de la madrugada, varias veces por semana. A veces, juro que la luz de la cocina se encendía y el grifo se abría, dejando que el agua cayera con fuerza contra el fregadero de cerámica. Mi abuela, que dormía también en la sala debido a su artritis y a que ya no podía subir escaleras todas las noches, nunca oía nada de esto. Pero su perro, que muchas veces dormía sobre mis piernas, se sentaba con las orejas erguidas, mirando hacia la cocina. Esto pasaba después de que mi bisabuela ya había fallecido. Y ella, en vida, era una persona muy peculiar. A las 3 de la madrugada, cada noche, bajaba a la cocina, encendía la luz y se sentaba allí durante horas, jugando a las cartas en la mesa de madera. Cuando alguna vez le pregunté por qué, me decía, «Puedo hablar con mi esposo». Su esposo había muerto hacía mucho tiempo, pero cuando era niña, eso ya me parecía muy extraño. Mi bisabuela y yo nunca nos llevamos bien, así que si era ella la que seguía haciendo eso por las noches, igual no me sentía segura. Incluso tuve un sueño con ella después de que la luz de la cocina se encendiera y me volviera a dormir, ya acostumbrada a eso. En el sueño, la luz de la escalera estaba encendida, y ella comenzó a bajar. Me sorprendió verla, porque incluso en el sueño sabía que ya había muerto. Me acerqué a las escaleras. El resto de la casa estaba a oscuras.
salvo esa luz. Se veía como siempre, con su ropa blanca de siempre, pero cuando la miré y sonreí, ella frunció el ceño. Sentí que algo no estaba bien. No era ella. Entonces, habló con una voz profunda y rasposa, muy distinta a la suya. Hola. Me dio tanto miedo que se me erizó la piel. Traté de despertarme, sabiendo que era un sueño. ¿Qué haces aquí?, balbuceé, retrocediendo. Sea lo que fuera, sonrió con frialdad. Vine a decirte algo importante. ¿Qué cosa? Todos ustedes se van a ir al infierno. Así es como están todos los demonios aquí. Después de esas palabras me desperté de golpe, sin aliento. Repetí esas palabras en mi mente toda la noche, incapaz de dormir. Mi cabeza no dejaba de pensar en que todos significaba mi familia y yo. Estuve angustiada por días, deseando irme de esa casa. Y así lo hice. En mi adolescencia casi no volví. A los 15 conseguí un trabajo para ayudar con los gastos, y eventualmente me mudé a una ciudad a unos 20 minutos de allí cuando cumplí 18. No visito ese lugar muy seguido, porque mi relación con la familia no es la mejor. Pero una de mis tías se mudó recientemente para cuidar a mi abuela ahora que está envejeciendo. Ella me ha contado que los perros ya no salen por las noches, que a veces escucha un chillido extraño y los grillos se quedan en completo silencio. Que una noche incluso escuchó que alguien gritaba su nombre desde el bosque. También me contó que un vecino que ha vivido allí casi tanto como nuestra familia, llamó a mi abuela para decirle que escuchó un chillido muy extraño viniendo del bosque. De inmediato subió a su tractor, lo metió en el garaje y cerró con llave. Eso nunca había pasado antes, y escuchar que un hombre que ha vivido allí toda su vida estaba tan asustado, me impactó. Un día logré escaparme para ir a visitar sin que hubiera mucha gente. Mi tía y yo encontramos un mapache bebé que había muerto de una forma muy extraña. Usualmente los coyotes los matan y se los comen, y no hay otros depredadores en la zona. Pero este estaba entero. Parecía que quien lo había matado lo había torcido, forzando sus patas a mirar en la dirección equivocada. No tenía señales de heridas, y sus patas seguían intactas incluso unos días después. Poco después, mi tía me llamó para contarme que encontró varios animales muertos, todos torcidos de la misma manera, y colocados a lo largo de la línea de árboles. Hasta el día de hoy, mi familia y yo seguimos compartiendo estas historias aterradoras. Rara vez, si es que alguna vez, nos acercamos a esos bosques de noche. Si decido llevar a mis perros a una caminata, me mantengo muy cerca del borde del bosque, incluso de día. Tenemos tantas historias de cosas raras que han pasado allí, como luces misteriosas flotando cerca de nosotros, gritos saliendo del bosque, luces extrañas en el cielo. Muchas cosas raras. La casa y la tierra son hermosas, pero hay algo antiguo y tenebroso rondando por ahí, acechando generaciones de mi familia. Y no estoy seguro de que alguna vez nos deje en paz. Una tarde, mi hermano y yo salimos a caminar por el perímetro de nuestra propiedad. Por alguna razón, empecé a sentirme raro, como si estuviera soñando, mientras el sonido de las hojas crujiendo se extendía por el bosque que nos rodeaba. Las sombras de los árboles se habían vuelto más oscuras a medida que el sol comenzaba a ponerse. Por suerte, mi hermano había traído una linterna. Llegamos a la parte trasera del terreno cuando empezamos a escuchar ramas y hojas crujiendo entre los árboles, justo al frente de nosotros. En ese momento, ya estaba viendo muchos colores. Todos los árboles parecían iluminados con tonos verdes, naranjas y púrpuras. No estoy seguro de lo que estaba viendo mi hermano. Le dije que quería regresar a la casa, aunque no le conté que algo me estaba empezando a dar mala espina. Poco después, llegamos al viejo cementerio. Desde que compramos la tierra hace 2 años,
Siempre me incomodó que el cementerio estuviera justo detrás de nuestra propiedad. Tomé la linterna de mi hermano y apunté hacia donde venía el sonido. Al enfocar mejor, dentro del haz de luz pudimos distinguir más detalles de una figura humanoide. No estábamos solos. Lo que fuera que estábamos viendo era alto, delgado y pálido. Parecía estar encorvado, con unos brazos largos. La luz de la linterna reflejaba en sus ojos grandes y brillantes. Nos quedamos ahí, mirándolo, tratando de entender qué era. Tal vez era solo un ciervo, pensé. Comenzamos a caminar de nuevo por la entrada del terreno, pero no dejamos de mirar aquella cosa. Al dar unos pasos, se movió con nosotros. Casi me da un maldito infarto. Entonces recordé algo. Estábamos en terreno sagrado, o al menos se suponía que lo era. Y esa cosa estaba del otro lado. Mientras no saliéramos de los límites de nuestra propiedad, no podía alcanzarnos. Seguimos caminando, sin quitarle la vista de encima. La criatura imitaba nuestro paso, siguiéndonos por dentro del bosque, a la izquierda. Le gritamos que nos dejara en paz. Cuando llegamos al final de la entrada, fingimos que nada había pasado. Tal vez solo eran sombras, o un animal. Pero justo en ese momento, la luz de seguridad junto al portón se encendió. Y de repente, todos los perros que vivían cuesta abajo comenzaron a aullar al mismo tiempo. Incluso nuestros perros, que estaban en sus jaulas, se unieron con unos aullidos tan fuertes que nos pusieron la piel de gallina. Desde que vivimos ahí, jamás había pasado algo así. ¿Por qué ladraban así, como si fueran una alarma, como si sintieran que algo se había metido? Entonces empecé a oír susurros entre la brisa suave de la noche. Me dieron escalofríos al pensar en el cementerio, a solo unos metros. Sentí náuseas, como si me estuviera descontrolando. Después de calmarme, mi hermano y yo decidimos que no íbamos a dejar que esa cosa nos asustara. Mi hermano le mandó un mensaje a uno de nuestros amigos para que viniera a pasar el rato con nosotros. Pensamos que, estando más personas, sería más seguro. Salimos de nuevo de la casa para ir a su encuentro. Al llegar a la entrada, tomé a mi hermano del brazo y lo jalé hacia atrás antes de que viera el peligro. Una gran serpiente negra pasó silbando de manera amenazante justo al lado nuestro. La serpiente se dirigió hacia la línea del bosque, en la misma dirección y lugar donde habíamos visto esa figura. Seguimos caminando hasta el buzón para encontrarnos con nuestro amigo. Cuando llegó, le contamos lo que había pasado. Se quedó totalmente impactado. Nos quedamos ahí, junto al portón, conversando. Encendí un par de cigarrillos, y entonces nuestro amigo dijo que sentía algo raro en la noche, como si todo estuviera fuera de lugar. Sentíamos que algo nos estaba observando. Fue entonces cuando decidimos caminar hacia la línea de árboles. Le señalé el lugar exacto donde habíamos visto a la cosa. Entonces empezamos a oír el canto de un búho desde el bosque. Nuestro amigo seguía hablando como si nada, pero yo ya no podía concentrarme. Sentía que estaba teniendo una experiencia fuera de mi cuerpo. Y entonces lo vi. La sombra de esa cosa, moviéndose en círculos a nuestro alrededor. Podía sentir cómo se desplazaba cerca de nosotros. Veía sombras en la línea de árboles. En ese momento, miramos hacia el cementerio. Todos vimos algo que parecía el resplandor de una linterna a lo lejos. Mientras hablábamos, las criaturas del bosque comenzaron a hacer más ruido. Los grillos cantaban, el búho volvió a ulular y ramas se rompían dentro del bosque. Después empezamos a oír los aullidos de los perros del vecindario. Todo ocurría al mismo tiempo. La luna estaba llena en el cielo. Y entonces, de pronto, todo volvió a quedarse en silencio. Decidimos dar por terminada la noche. Ya era tarde. Sé que algunos pueden reírse de esta historia, pero nosotros sabemos lo que vimos. Pueden creerlo o no, pero por aquí, por las noches, han pasado cosas extrañas. Nunca algo como esto.
Cuando eres niño, sueles creer en cuentos de hadas, en brujas, en dragones. Nunca se me pasó por la cabeza que algún día tendría la oportunidad de conocer algo realmente de otro mundo, algo sacado de un cuento de hadas. Pero para mí, eso se convirtió en una pesadilla. Cuando tenía 7 años, me fui a vivir con mi padre. Mi madre no me protegía de su pareja, una mujer que ahora es su esposa, y, debido a cierta negligencia de su parte, mi padre obtuvo la custodia. Al cumplir 8 años, nos mudamos a un terreno de casi 2 hectáreas que le pertenecía a mi abuela. Tanto mi padre como yo vivíamos en remolques, aunque mi abuela tenía planes de construir una casa de ladrillo. Con la nueva casa, por supuesto, también vino una nueva escuela. Hice amigos con rapidez. Un día, mientras jugábamos fútbol, pateé el balón hacia el bosque que estaba junto a la escuela. Les dije a mis amigos que iría por él, pero sabía que no podía adentrarme demasiado o me metería en problemas con los maestros. Por suerte, no lo había pateado tan lejos. Cuando lo encontré y me agaché para recogerlo, vi algo, un pie. Pero no uno cualquiera, era azul. Al principio pensé que había encontrado un cuerpo, pero estaba muy equivocado. Mientras seguía la figura con la vista, vi que el pie llevaba un pantalón de mezclilla. Luego vi el otro pie, el otro pantalón. Subí la mirada y me encontré con un abdomen marcado, con músculos visibles, y un pecho completamente azul y brillante. La luz del sol hacía que su piel tuviera un tono resplandeciente, como el de una serpiente o un pez. Lo más extraño era que llevaba puesto un chaleco negro de cuero, sin camisa. Su pecho estaba completamente al descubierto. Y entonces vi su rostro. Tenía una sonrisa amplia, casi burlona, y unos dientes afilados, como los de un perro, pero en una figura humanoide. Sus labios eran de un gris claro, delgados pero, de algún modo, carnosos. Tenía una nariz recta, prominente, como lo que algunos llaman nariz romana. Sus ojos eran color ámbar, con tonalidades mezcladas que no supe identificar. Y su cabello era de un azul marino profundo, con ese mismo brillo iridiscente que tenía su piel. Llevó un dedo a sus labios y me dijo en voz baja, «Shh, no te haré daño». Pero no le creí. Algo en lo más profundo de mí me decía que no debía confiar en él. Empecé a retroceder, y su sonrisa se desvaneció. Su expresión se volvió fría, vacía. Luego, volvió a sonreír, como si quisiera decirme que esa no sería la última vez que lo vería. Pasaron semanas, y luego meses. Hasta que un día, en pleno verano, estaba brincando en la cama elástica. Podía oler las madreselvas que crecían al borde del terreno de mi abuela. Salté para ir a recoger algunas, pero algo me detuvo. Vi de nuevo aquellos pies azules. Estaban justo donde comenzaba el alambre de púas que marcaba el límite de la propiedad. Retrocedí. Me asomé con cuidado. Era él. Me sonrió como la primera vez. «Ven, pequeño», me dijo. «Vamos a jugar al bosque». Dio un paso hacia mí, y yo salí corriendo. Esa noche, y muchas otras después, tuve pesadillas. En mis sueños, caminaba por el jardín delantero de la casa de mi abuela, y él me perseguía. Siempre me atrapaba. Y cada vez que me despertaba, mis pies estaban sucios. ¿Por qué era eso preocupante? Porque de niño solía caminar dormido. Hasta casi los 10 años. Lo vi una última vez. Estaba a unos pocos metros del borde del bosque, mirándolo fijamente. Estaba pensando en entrar, aunque mi papá siempre me había advertido que no lo hiciera. Le había contado sobre el ser que me atormentaba, y fue entonces cuando volvió a mostrarse. «¿Vas a huir de nuevo, pequeño?», me preguntó. «No, pero ¿qué eres? ¿Tienes un nombre?». Me sonrió con malicia. «Nada que puedas entender, pero me llaman Dravaca, niño». «¿Qué significa Javaca?».
Le pregunté, pronunciando el nombre como pude. Él se echó a reír y se fue, dejándome ahí parado. Esa fue la última vez que lo vi. No sé qué era, pero sé que, de haber podido, me habría hecho daño. Y aún hoy me pregunto, ¿fue todo fruto de mi imaginación infantil o fue real? Noche tras noche, me aventuraba en las profundidades del bosque, en busca de una conexión más profunda con la naturaleza. Me encantaba la sensación de libertad que sentía cuando mis pies pisaban hojas crujientes y ramas retorcidas. Sin embargo, una de esas noches, mi amor por la naturaleza se transformó en una intranquilidad inesperada. El cielo se oscurecía con rapidez, envolviendo el bosque en una oscuridad inquietante. A medida que avanzaba hacia el lugar donde planeaba acampar, una extraña sensación se apoderó de mí. Al principio, intenté sacudirme el sentimiento, atribuyéndolo a la fatiga y la sombra proyectada por los árboles imponentes. Pero cuando llegué finalmente al claro y comencé a montar mi tienda, los escalofríos volvieron a recorrer mi cuerpo, esta vez más intensos. Me senté dentro de la tienda, tratando de tranquilizarme a mí mismo. Sin embargo, la sensación de una presencia persistente no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, una extraña energía parecía inundar el aire a mi alrededor, como si algo estuviera observándome en la oscuridad. Decidí intentar dormir, pero la noche se volvió más silenciosa, casi inquietante. Los sonidos habituales del bosque parecían desvanecerse, dejando solo un silencio ominoso que parecía llenar el aire. Cada pequeño movimiento, cada crujido lejano, me hacía sentir aún más vulnerable. Un miedo visceral comenzó a agitarse en lo más profundo de mi ser, pero me obligué a descartarlo como una simple reacción a la soledad y la oscuridad. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó en claro que algo inexplicable estaba ocurriendo esa noche. Una sombra, apenas visible bajo la luz de la luna, se movía de un lado a otro alrededor de mi campamento. En un principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto quedó claro que era algo mucho más real y tangible. La figura se deslizaba en la penumbra, su forma apenas discernible. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y una sensación de pánico me invadió cuando me di cuenta de que no estaba solo. La sombra continuó su danza silenciosa durante lo que pareció una eternidad, y mi mente luchaba por encontrar una explicación racional para lo que estaba presenciando. En un momento de terror puro, la sombra se detuvo directamente sobre mi tienda. Pude sentir su presencia opresiva, como si estuviera acechándome desde arriba, esperando el momento oportuno para hacer su próximo movimiento. El tiempo se ralentizó mientras contuve la respiración, con la sensación de que cualquier movimiento repentino podría desencadenar algo indescriptiblemente aterrador. Finalmente, la sombra se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una mezcla de alivio y confusión abrumadora. Me encontré en la oscuridad, temblando y en estado de shock, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación? ¿O era algo más, algo que no podía explicar con lógica ni razón? Mientras esperaba el amanecer, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a adentrarme en ese bosque solitario por la noche. Aunque no podía explicar lo que había visto, estaba seguro de que algo sobrenatural y misterioso acechaba en la oscuridad, esperando a aquellos que se aventuraban demasiado lejos en sus territorios. Hace algunos años, solía pasear a mi perro en un tranquilo bosque que se encontraba a pocos minutos de mi casa. Siempre me había gustado ese lugar debido a su soledad. Rara vez te encontrabas con otras personas por allí. No obstante, un día en particular, mi experiencia en ese bosque tomaría un giro inesperado que aún me persigue en mis pesadillas. Era un día soleado y mi perro, Max, estaba lleno de energía. Al igual que muchas otras veces,
Entré en el bosque con la esperanza de disfrutar de un paseo tranquilo y sin sobresaltos. Sin embargo, desde el momento en que entramos en el bosque, Max comenzó a comportarse de manera extraña. Empezó a gruñir y a ladrar hacia algún lugar a lo lejos. No le di mucha importancia en un primer momento. Pensé que tal vez había visto algún animal o que simplemente estaba emocionado por el entorno. Pero Max no se detuvo. Siguió ladrando con intensidad y corrió hacia el lugar donde estaba mirando. Me apresuré a seguirlo, preocupado de que pudiera haber encontrado algo peligroso o a alguna persona necesitada de ayuda. Mi mente estaba llena de escenarios posibles, pero ninguno de ellos se acercaba a lo que encontraríamos. Max finalmente se detuvo junto a un gran arbusto, y su ladrar se detuvo repentinamente. Un olor nauseabundo llenó el aire, y un enjambre de moscas zumbaba en el lugar. Me acerqué al arbusto y me quedé paralizado por lo que vi. No era un animal muerto como esperaba. En su lugar, encontré un bulto extraño, más parecido a un saco grande, atado con una gruesa cuerda. No quería creer lo que estaba viendo. Pensé que podría ser el cadáver de una vaca o algo similar que alguien había dejado allí por alguna razón desconocida. Pero, ¿por qué alguien haría algo así? No tenía sentido. Temeroso y curioso, agarré un largo palo del suelo y empecé a mover el bulto, provocando que un enjambre de moscas se alzara en el aire y el hedor a podredumbre se intensificara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras continuaba apartando la tierra y los insectos. Sin embargo, lo que encontré bajo ese improvisado envoltorio fue mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. No era un animal el que yacía allí, sino algo mucho más macabro. Era un cuerpo humano, enrollado en posición fetal para que encajara en el saco. La piel del cuerpo estaba descompuesta y tenía un color marrón desagradable, sin un solo pelo en la cabeza. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de náusea se apoderó de mí. La realidad de la situación comenzó a hundirse en mi mente. Había descubierto un cadáver humano. Mis pensamientos se nublaron por el pánico mientras mi perro, Max, comenzó a ladrar frenéticamente. Sabía que tenía que hacer algo al respecto, así que tomé a Max y corrí de regreso a mi casa lo más rápido que pude. Una vez en casa, traté de recuperar la calma y tomar una decisión. ¿Debería llamar a la policía de inmediato? Me enfrentaba al dilema de que, sin evidencia, mi historia podría ser difícil de creer. La idea de que alguien había estado observándome en el bosque y había reubicado el cuerpo era aterradora. Mi familia estaba igual de preocupada, pero todos decidimos que debíamos regresar al lugar al día siguiente para corroborar lo que había sucedido y reunir pruebas antes de involucrar a las autoridades. Una semana después, la curiosidad y el miedo me llevaron de regreso al bosque. Me mantuve a distancia inicialmente, observando el lugar desde un escondite seguro. Lo que vi fue aún más perturbador. Esta vez, había más moscas que la última vez, y alguien había movido el cuerpo a una corta distancia del arbusto, como si estuvieran tratando de cavar un agujero para enterrarlo. El saco había sido cubierto con tierra y hojas. Me acerqué con cautela, mis latidos del corazón resonando en mis oídos. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que el saco había sido dañado y que ahora podía ver claramente lo que estaba dentro. Era un rostro humano sin pelo y con la piel completamente descompuesta. Me invadió el horror al darme cuenta de que no era un animal, sino un ser humano el que había sido cruelmente envuelto y abandonado en este bosque. La urgencia de actuar se apoderó de mí. Regresé a casa y reuní a mi familia. Juntos, decidimos que debíamos informar a la policía de inmediato. Pero cuando regresamos al bosque con las autoridades, todo había cambiado. El saco con el cuerpo ya no estaba allí, y el agujero a medio cavar estaba lleno de tierra fresca. La escena se veía completamente normal, como si nunca hubiera habido ningún rastro del horror que habíamos presenciado. La policía nos miró con escepticismo, especialmente dado que no teníamos evidencia tangible para respaldar nuestra historia.
Ellos creían que podríamos estar jugando una broma o que habíamos confundido la situación. Aunque insistimos en lo que habíamos visto, no había nada más que pudiéramos hacer. La experiencia cambió nuestras vidas para siempre. Cada uno de nosotros lleva una carga de culpa, pensando que si hubiéramos actuado más rápido o de manera diferente, podríamos haber obtenido pruebas para resolver el misterio de lo que sucedió en ese bosque. Pero el horror de encontrar un cuerpo humano envuelto en un saco y luego verlo desaparecer sin dejar rastro, nos persigue todavía, haciéndonos cuestionar nuestra cordura y la realidad de lo que experimentamos. Nunca sabremos quién puso el cuerpo allí ni por qué. La sensación de ser observado persiste en nuestros pensamientos y nos hace dudar de cada sombra y ruido en la oscuridad. A menudo me pregunto si el misterio del bosque será resuelto algún día o si continuará siendo un oscuro secreto, oculto en los confines de la naturaleza. El recuerdo de ese día se ha arraigado en mi mente, recordándome constantemente que a veces la realidad puede ser más inquietante que la ficción más retorcida. Tenía 16 o 17 años en ese entonces, y vivía con mis abuelos en una casa en el sur de Oklahoma, al final de un camino rural rodeado de bosques y campos. Mi abuelo era camionero y pasaba semanas fuera de casa, dejando a mi abuela y a mí solos. Era pleno verano y el calor era sofocante. Aquella noche, entre la medianoche y las 2 de la madrugada, desperté empapado en sudor, solo para darme cuenta de que los ventiladores y el aire acondicionado se habían apagado. Saliendo tambaleante hacia la sala de estar, me di cuenta de que mi abuela estaba haciendo lo mismo. La casa se había vuelto asfixiante y la humedad se hacía insoportable. Sin más remedio, decidimos sentarnos en el porche delantero. Desde allí, podíamos ver el camino que se extendía a lo largo de la cabaña y se adentraba en los densos bosques. A lo lejos, se escuchaban los ladridos de los perros de los vecinos. Mientras estábamos sentados allí, comenzamos a notar que los ladridos de los perros se acercaban, como si algo estuviera avanzando por el camino en nuestra dirección. En ese momento, no nos pareció extraño. Pensamos que tal vez alguien estaba caminando o conduciendo por el camino y provocando la reacción de los perros. Pero a medida que los perros y sus ladridos se acercaban más, nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Mi abuela señaló hacia la intersección, y allí, en la oscuridad, vi una extraña luz verde que se balanceaba de un lado a otro. La luz se movía como si estuviera colgada al cuello de alguien, y oscilaba con cada paso que daba. Sin embargo, no podíamos ver a nadie allí, solo la luz verde que se acercaba lentamente hacia nosotros. A medida que la luz verde avanzaba por el camino, sucedió algo extraño. No se elevó por encima de la cerca de alambre de púas que rodeaba la propiedad, ni intentó pasar por debajo. En cambio, simplemente comenzó a flotar fuera del camino y alejándose de nosotros. Todavía se movía en la misma dirección, pero se alejaba de nosotros y desapareció detrás de la casa, al otro lado de la calle. Mi abuela me preguntó si había visto quién era, pero le respondí que era imposible verlo en la oscuridad. Aún así, asumimos que debía de ser una persona, aunque la forma en que se comportaba la luz verde era inquietante. Un minuto después, la luz verde reapareció al otro lado de la casa vecina, a solo unos 3 metros de distancia. Mi abuela avanzó hacia el borde del porche, tratando de ver con más claridad. Ambos estábamos hipnotizados por esta extraña luz. Pero esta vez, algo cambió. La luz verde se detuvo en seco. No se balanceó ni se movió de un lado a otro como antes. Simplemente se detuvo durante unos segundos y luego comenzó a flotar directamente hacia nosotros. Atravesó el patio del vecino y mi abuela retrocedió hacia la puerta. La luz verde flotó sobre la cerca del vecino y cruzó la calle hacia nosotros. Finalmente, pudimos verlo de cerca. No había una persona o entidad visible, era simplemente un orbe verde del tamaño de una pelota de béisbol flotando en el aire. La inquietud se apoderó de mí.
y cuando el orbe verde estaba a unos 10 pies de distancia, comencé a bajar del porche. En ese momento, escuché un fuerte golpe. Me di la vuelta justo a tiempo para ver cómo mi abuela cerraba la puerta de golpe y deslizaba el cerrojo. Grité pidiendo que me abriera, pero ella estaba decidida a mantenernos seguros. La abuela sostuvo su escopeta en la mano, con una expresión tensa en el rostro, mientras yo seguía gritando para que me dejara entrar. Finalmente, abrió la puerta y me dejó entrar. La casa estaba llena de un silencio inquietante. Pasamos un rato mirando por las ventanas, pero nunca volvimos a ver la luz verde. Poco después, la energía eléctrica regresó a la casa, y quedamos aliviados. No sabíamos qué había sido esa extraña luz verde, pero definitivamente no era algo natural. Era tangible, tenía una presencia y parecía tener una inteligencia propia. Hasta el día de hoy, cuando esta historia surge en conversaciones, mi abuela y yo compartimos una mirada que dice que aunque suene increíble, fue una experiencia real que vivimos. Mi abuela, una mujer dura y pragmática del sur, nunca había estado tan asustada en su vida. Y yo, a pesar de no entender lo que vi esa noche, nunca podré olvidar la misteriosa luz verde que nos visitó en ese rincón aislado de Oklahoma. Un escalofrío recorrió el denso follaje, enviando temblores por mi espalda mientras avanzaba más adentro en el bosque desolado. La luna, apenas un fino rastro en el cielo negro azabache, proyectaba sombras inquietantes que bailaban traviesamente alrededor de los altos árboles. Había hecho esto incontables veces antes, aventurándome en el corazón del abrazo de la naturaleza, pero esta noche, una sensación inquietante roía el borde de mi conciencia. Tenía que recuperar un objeto olvidado junto al arroyo, una excursión inofensiva en circunstancias normales. Pero al abrirme paso entre la maleza, una inquietud inexplicable se instaló en mis huesos. El bosque, normalmente tan sereno, parecía zumbar con una inquietud silenciosa. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, interrumpiendo el ritmo tranquilo de la noche. Mi corazón martilleaba en mi pecho, cada latido un testimonio de mi creciente ansiedad. Entonces, lo escuché, un ligero crujido, un susurro de movimiento que no era mío. Contuve el aliento y me detuve en seco. Aguzando mis oídos, capté el sonido de algo que me seguía, tratando de imitar el ritmo de mis pasos, pero fracasando miserablemente. El temor me apretó la garganta, sofocando cualquier atisbo de razón. Con manos temblorosas, busqué la linterna a mi lado, mis dedos envolviéndola como un salvavidas. Un pálido enfermizo se extendió sobre el claro más adelante, como si la luz de la luna misma se alejara de lo que acechaba en su interior. Di un giro, mi luz cortando la oscuridad, revelando una figura grotesca, erguida y demacrada, su piel con un pálido enfermizo que brillaba en la tenue luz de la luna. Sus extremidades alargadas parecían estirarse de manera imposible, su estructura retorcida en una parodia repulsiva de la forma humana. Mientras mi mano temblorosa sostenía la linterna, el haz parpadeaba sobre su rostro, un rostro desprovisto de cualquier rasgo reconocible, salvo un par de ojos huecos y sin alma que se clavaron en mi ser. Permanecí inmóvil, mi mente incapaz de comprender el terror absoluto que se desplegaba frente a mí. El silencio inquietante de la criatura se vio interrumpido por un gemido sobrenatural que rasgó la noche, un sonido tan vil que parecía desgarrar el tejido de la realidad misma. Antes de que pudiera siquiera procesar el horror, se abalanzó, con los brazos sinuosos extendidos, arremetiendo contra mí con una fuerza que me quitó el aliento. El dolor se irradió por todo mi cuerpo cuando choqué contra la tierra implacable. La forma repulsiva de la criatura se retorció y contorsionó. Sus uñas se clavaron en mi carne mientras me presionaba con una fuerza inhumana. Su hedor repugnante abrumó mis sentidos, un olor pútrido que se filtró hasta mi alma. Y tan rápido como atacó, se retiró,
desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Permanecí allí, maltrecho y roto, el sabor del miedo amargo en mi boca. La noche se extendió infinitamente, mi mente incapaz de asimilar la realidad de lo que acababa de suceder. El tiempo perdió todo sentido mientras yacía allí. La inquietante quietud del bosque me envolvía en su abrazo sofocante. Las lágrimas surcaron mi rostro, mis sollozos amortiguados por el opresivo silencio de la noche. Fue una noche que perseguiría mis sueños para siempre, el recuerdo de esa abominación grabado en las profundidades de mi conciencia. Incluso al regresar a la seguridad de mi campamento, el recuerdo de esos ojos vacíos persistió, un recordatorio de los terrores desconocidos que acechan en las sombras del mundo. Y en la oscuridad de esa noche implacable, supe que algunos secretos era mejor dejarlos sin descubrir, algunos horrores mejor dejarlos invisibles.